de las glomerulonefritis. Ya habíamos comentado que dentro de lo que mencionan, pues más que nada, lo primero que tenemos es proliferación. Ya hablábamos un poquito de los tipos de proliferación. Proliferación intracapular, proliferación extracapilar, proliferación mesangial y la proliferación nodular o en nódulos, ¿no? Cada una de estas tiene una significancia. Aquí pues tenemos que tomar en cuenta algunos puntos importantes. Proliferación extracapular siempre va a equivaler a una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y existe la posibilidad de que esas semilunas estén fibróticas. En ese caso, pues estamos hablando de algo que ya está en fase de cicatrización y que pues por tanto ya no requiere un tratamiento tan intensivo. Si la semiluna se encuentra en una fase activa, pues es cuando tenemos, es aquella que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Bueno, siguiente punto, la proliferación nodular. Sabemos que va en relación principalmente o se ve fundamentalmente en cuestiones metabólicas, dígase diabetes mellitus. La imagen de endomembrana es característica de una glomerulonefritis membrana proliferativa. La proliferación intracapilar, aunque no es patognomónica, lo más frecuente es que se trate de una glomerulonefritis postinfecciosa. Es la principal causa de que esto pueda ocurrir. Bueno. Ahora, después de que hablamos de proliferación, lo siguiente que podemos encontrar son alteraciones propias de la membrana basal. En un momento dado, si la lesión es de origen arteriosclerótico, lo que vamos a encontrar, si la lesión es básicamente por una afección de la microvasculatura, lo que vamos a encontrar es un engrosamiento irregular de la membrana basal. Otro hallazgo muy característico de la nefropatía diabética es la presencia de depósitos irregulares de material amorfo en la membrana, lo que se le llama gota capsular. Entonces aquí tenemos los dos hallazgos más característicos de la nefropatía diabética. Uno, la proliferación nodular, los nódulos de Kimmelstein, y dos, la famosa gota capsular. Que aquí está. ¿Vale? En nuestra membrana vamos a ver un acúmulo de material amorfo acelular, que es muy característico igual de las patologías metabólicas. Dígase en este caso, nefropatía diabética. Bueno. Otra situación que podemos destacar en cuanto a las alteraciones de la membrana basal es que cuando hay un daño isquémico, las asas capilares, la membrana va a tener un aspecto fruncido, retraído, y a eso se le llama lesión en asa de alambre. Es una lesión que también nos está hablando de una cierta gravedad de la lesión, y es una lesión que hay que tomar en cuenta. Los engrosamientos que son difusos, homogéneos, pues generalmente también se pueden llegar a ver en nefropatía diabética, aunque lo más característico es el albor. Ahora, puede ser que lo que encontremos no sea ni una alteración de la membrana, ni una proliferación, es decir, que no tengamos un exceso de células, sino que más bien lo que está ocurriendo, lo que nosotros encontremos, sean depósitos, sean materiales ajenos a nuestra membrana que se están depositando ahí. Estos depósitos, pues los más frecuentes son proteínas, es decir, estas proteínas generalmente son los famosos complejos inmunes, que son los que vamos a encontrar aquí, los que demostramos por medio de la inmunofluorescencia. Cuando de alguna forma se utiliza la inmunofluorescencia posterior, vamos a demostrar que existen depósitos de G3, G4, C4, proteína lambda, proteína kappa. Para eso es la inmunofluorescencia. Ahora, este material puede ser amiloide, puede ser hialino.
a simple vista es difícil determinar qué es, para eso necesitamos inmunofluorescencia. Ahora, existen ciertos cambios de origen vascular. Entonces, la presencia, cuando nos dicen hialino, que hay sustancia hialina, estamos hablando de presencia de material sin células, homogénea, que bueno, por la microscopía óptica ya se ve completamente homogéneo, por la microscopía electrónica podemos verle un aspecto granular. Sin embargo, pues sabemos que en nuestro medio no es habitual contar con una microscopía electrónica. Entonces, por lo general nos quedamos con la idea de que son depósitos hialinos y no podemos averiguar más allá. Bueno, entonces sabemos que ese material proviene de otra parte, que eso es un depósito. Y ahora otros puntos importantes que tenemos que conocer o que tenemos que identificar. ¿A qué se refiere congestión? Congestión se refiere a un capilar aumentado de tamaño por aumento de su contenido. Eso es congestión. Cuando nosotros encontramos eritrocitos fuera del capilar, pues obviamente eso es una hemorragia. Puede llegar a haber necrosis glomerular, y entonces lo que vamos a encontrar son fragmentos celulares. Trombosis, sabemos que se refiere a la presencia de coágulos dentro de las arteriolas. Embolismo es un material que está dentro del vaso, que está obstruyendo el libre tránsito en el vaso, pero que es un material que es un material ajeno que está obstruyendo un vaso. Es un embolismo. Puede ser una embolia grasa, que es consecuencia de traumatismos, puede ser embolia de origen infeccioso, muy característico de las endocarditis. Cuando hablamos de hialinización, es que el glomérulo se encuentra completamente sustituido por un material homogéneo eosinófilo. Que en el microscopio electrónico pues podemos ver que son proteínas y fibrina. Esclerosis es la sustitución del capilar por un material que a final de cuentas estamos hablando de una zona de cicatriz. Entonces, aquí lo que estamos viendo son zonas hialinas y esclerosadas. ¿Cuántos glomérulos tenemos ahí? 2. 2. ¿Qué características tienen estos glomérulos que los hacen diferentes a los demás, a los que hemos visto? Pues que prácticamente no tienen células y hay las pocas células que están rodeadas de un líquido. De un material hialino, amorfo, ¿no? Es una zona esclerosada. ¿Qué pronóstico creen que tenga este paciente? ¿Qué se perdió la anatomía por completo? Si ustedes tienen un paciente, le toman esta biopsia, encuentran estas imágenes, les dan este reporte de que tiene una esclerosis, ¿qué pronóstico tiene ese paciente? ¿Qué le queda a ese paciente? ¿Qué hacemos con él? ¿Qué se les ocurre? ¿O qué saben? ¿Qué vamos a hacer? ¿Eso se va a recuperar en algún momento? ¿Tiene alguna ¿Sí? Pues no, ya sería algo progresivo. Ya es algo progresivo, estamos hablando de una etapa final de una enfermedad renal. Aquí yo no sé qué hubo antes, yo no sé si fue diabetes, si tuvo nódulos antes, yo no sé si fue una proliferación extracapilar, yo no sé qué tuvo. Lo que sé es que con estos glomérulos, con esta imagen, pues si esta imagen es predominante en la mayoría de las células que encontramos, pues ¿qué me queda más que decirle o empezar tratamiento
sustitutivo o prepararlo para iniciar el tratamiento sustitutivo. Obviamente, dependiendo de sus características, en un momento dado también podría ser candidato a trasplante, su defecto a una hemodiálisis, ¿no? Pero pues sabemos que esto no va a regresar. Cuando vemos estas imágenes, estamos hablando de que es la etapa final de cualquier enfermedad renal. Yo no sé cuál fue, yo no puedo. Y desafortunadamente algo que nos pasa con mucha frecuencia es que nos llegan los pacientes así. Algunos tuvieron años, algunos tuvieron 1 o 2 años, pero nos los mandan así. ¿Por qué? Porque los mandan cuando el paciente ya está urémico. ¿Sale? A lo mejor muchos de ellos tuvieron síntomas inespecíficos mucho tiempo, pero nadie le tomó una química, ni un general de orina. Entonces, cuando se dan cuenta, pues ya nos los mandan para tratarlos y nos mandan estas biopsias. Hay muchas veces el paciente hasta se enoja, ¿no? Que dice, es que ya no hay nada que hacer por usted. Pero pues desafortunadamente, esa es la única verdad, ¿no? Una biopsia de estas ya no hay nada que hacer, ya se perdió la anatomía. Ok, entonces, cualquier biopsia que nos hable de esclerosis, sabemos que es una enfermedad crónica. Si la esclerosis predomina sobre los depósitos o sobre los otros cambios, sabemos que es un proceso crónico. Esto también nos va a servir para tomar de alguna forma una decisión. Obviamente, tengo una biopsia. Esto, yo sé que ese riñón es potencialmente recuperable. A pesar de que sea una rápidamente progresiva y a pesar de muchas situaciones, yo sé que a ese riñón, pues si el paciente está de acuerdo, le iniciamos tratamiento, ¿no? Ciclofosfamida, metilprednisolona, dosis altas, con todos los efectos adversos que pueda llegar a tener. Pero, pues, ¿cuál sería el beneficio? Que vamos a salvar el riñón. Me han llegado pacientes a los que les están poniendo ciclofosfamida o les proponen rituximab o miles de tratamientos con biopsias predominantemente con esclerosis. Ahí lo más honesto es decirles, sabe que no se va a poder, o sea, ya no tiene sentido, se lo puedo poner, pero ¿qué voy a conseguir de ponerle ciclofosfamida a un paciente con este? Le voy a generar más daño que bien, le voy a tirar el pelo, le voy a generar desnutrición, náusea, vómito, por algo que realmente no va a mejorar. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, qué podemos hacer con cada uno de estos pacientes. Ahora, hablando de las nefropatías, pues vamos a empezar primero con la nefropatía, la glomerulonefritis más frecuente. Todo el mundo, la principal causa de enfermedad, de diálisis, la principal causa de terapia sustitutiva, que es la nefropatía diabética. La nefropatía diabética sabemos que se refiere a todo el daño que nos genera la nefropatía diabética es todo el daño que se genera secundario a las alteraciones son todas las alteraciones que nos genera la diabetes mellitus por los cambios en la glucemia. Esta es una biopsia muy característica. ¿Qué alteraciones ven en esta biopsia? Como hemorragias. Tiene hemorragias, sí, tiene zonas de hemorragia. ¿Qué más? ¿No? Tiene nódulos.
¿Se acuerdan que hablábamos de los nódulos de Kimmelstein? Que es el material amorfo acelular con las células alrededor. Bueno, esta biopsia corresponde a un paciente diabético. Habitualmente no se biopsia. Pero bueno, cuando se llegan a biopsiar, eso es lo que vamos a encontrar. Son capilares congestivos, zonas de hemorragia y zonas nodulares, ¿vale? Con hipocelularidad. Esta es una nefropatía diabética bastante avanzada. Bueno, sabemos que la diabetes mellitus es una enfermedad metabólica caracterizada por un problema para mantener niveles normales de glucosa. Entonces, la diabetes mellitus lo que va a generar es un daño al endotelio. Básicamente, si nos dicen cuál es el órgano afectado, pues el órgano afectado es el endotelio. Y secundario al daño endotelial vienen todos los demás daños. La retinopatía diabética es por daño al endotelio de la retina, la nefropatía diabética por daño al endotelio de los capilares glomerulares. La neuropatía, pues también tiene un componente vascular endotelial importante. ¿Por qué se muere en infarto agudo de miocardio? Porque es un paciente que tiene daño endotelial. Entonces, básicamente, tenemos que lo que genera el principal daño es el daño al endotelio. Sabemos que las complicaciones de la diabetes se dividen en macrovasculares y microvasculares. En el caso de la nefropatía diabética estamos hablando de una complicación microvascular que se define por la presencia de albuminuria persistente en un paciente diabético en ausencia de otra causa. Bueno, aquí esto nos va a llevar a una enfermedad renal progresiva y eventualmente a necesitar un tratamiento sustitutivo. Es la etiología de enfermedad renal crónica más frecuente en el mundo. Se supone que el 90% de los pacientes que están en diálisis es por diabetes. El 4.5% de los pacientes en lista de espera de trasplante son diabéticos, son por nefropatía diabética. Y sabemos que solamente el 3% de los diabéticos están inscritos en una lista de trasplante. ¿Por qué? ¿Por qué creen que los diabéticos, a pesar de que son la mayor parte de los enfermos renales, son los que menos están inscritos en un porcentaje tan bajo en la lista de trasplantes? ¿Qué pasa? ¿Podría ser porque fallecen antes de llegar a ese punto? ¿Por otras complicaciones? Pues en parte, sí, pero ¿qué más? ¿Porque es daño reversible? También todos los demás que están en trasplante ya tienen daño irreversible a nivel renal. Más o menos si tiene una lógica lo que me dijiste, aunque pues a lo mejor no lo acabaste de enfocar bien. El detalle es el daño a otros órganos. ¿Vale? Desafortunadamente el paciente que tiene nefropatía diabética no solo tiene nefropatía diabética. La diabetes le ha ido afectando varios órganos al organismo. Entonces son pacientes que a lo mejor ya tuvieron un infarto de miocardio, que ya tienen secuelas de UVC, que ya no ven, que ya no caminan por la neuropatía, que algunos ya perdieron una extremidad, que ya sus condiciones generales son muy malas para soportar un tratamiento de este tamaño. Sabemos que un trasplante no es algo sencillo, es una cirugía grande, es una cirugía mayor. El tiempo de recuperación puede ser largo, requiere inmunosupresión. Después de que se trasplanta, el paciente va a recibir medicamentos que van a bajar sus defensas. La idea de esto es bajar las defensas para evitar el rechazo. Entonces, muchas veces el paciente diabético no está en condiciones de trasplante y eso es desafortunadamente algo que muchos pacientes no entienden.
sea, incluso hay diabéticos que hasta de broma dicen, ¿no? Pues total, si me enfermo y me quitan el riñón, mi hijo me da uno nuevo, ¿no? Okay. Eso sería en la situación idónea, pero pues una de dos. Puede ser que su hijo también sea diabético y por eso no le va a poder dar el riñón. Y que sus condiciones generales ya no permitan el trasplante, aunque tenga un donador. Entonces, ahí está el detalle con ellos, ¿no? Ese es un serio problema con el paciente diabético. Entonces, algo que nosotros tenemos que recordar, que ya lo hemos mencionado anteriormente, pero aquí se lo recalco. Todo paciente diabético se recomienda realizar por lo menos una vez al año la determinación del índice de filtrado glomerular y la albuminuria. A todos hay que medirles albúmina de 24 horas por lo menos una vez al año. Sabemos que el marcador más importante de mortalidad en un diabético va a ser la nefropatía diabética. Si entendemos albúmina baja, presencia de albúmina, de albuminuria, y una tasa de filtrada por debajo de 60 es un factor de riesgo cardiovascular muy importante y la posibilidad de que ese paciente fallezca por una complicación cardiovascular es muy alta. Ahora, básicamente lo que nosotros tenemos que vigilar es la presencia de albuminuria. El diabético puede que se sienta muy bien, que no tenga nada, que no sienta ninguna molestia, pero si está tirando albúmina, sabemos que está teniendo daño glomerular. Y ese va a ser nuestro marcador. Ahora, no es lo mismo tirar 20 gramos, 25 gramos en 24 horas, que solo puede tirar una persona sana, a aquellos que ya tiran más de 1 gramo. Entonces, sabemos que la nefropatía lo que nos va, o al menos el marcador más importante es albuminuria y cuantificar la albuminuria. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, al paciente renal le tomamos un examen general de orina. Si proteínas me marca negativo, no hay problema. Pero si me marca presencia de proteínas en orina, hay que mandar a hacer la recolección de 24 horas para ver qué tan importante es y hacer de paso la depuración de creatinina. Esta clasificación de Mogensen es una clasificación ya bastante antigua, tiene sus buenos años, que sigue siendo vigente, se sigue utilizando y que básicamente la principal fue diseñada para hablar de la nefropatía diabética en el diabético tipo 1. Se ha ido transpolando al diabético tipo 2, aunque no fue diseñada para ellos, pero bueno, se puede equiparar. Y aquí la nefropatía diabética la engloba en 5 etapas, una después de la otra. La primera etapa es una etapa de hiperfiltración. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros pedimos, la creatinina está normal. Además, puede que esté ligeramente baja. Cuando nosotros hacemos una depuración de creatinina en orina de 24 horas, nos arroja resultados por arriba de 100, 120, 130 de tasa de filtrado glomerular. ¿Y qué pasa con el paciente? Dice, no, pues es que yo tengo un riñón que filtra un montón, tengo un súper riñón, ¿no? Eso sabemos que es la primera etapa. Los cambios que está haciendo el riñón para tratar de alguna forma compensar la hiperglucemia persistente es entrar a una fase de hiperfiltración. Entonces, esa primera etapa, el estadio 1 del Mogensen es hiperfiltración. Posteriormente va a haber una albuminuria intermitente. Quiere decir, vamos a encontrar albúmina no en forma constante, pero sí en relación directa con el descontrol metabólico. Empieza a tener descontrol metabólico, aparece la albuminuria. Después de esto, viene la albuminuria persistente.
a pesar de que su diabetes ya esté muy bien controlada, de que su azúcar aparentemente ya no sube tanto, sí tiene albúmina, al menos la mayor parte del tiempo. Después de esto viene la proteinuria clínica, que es cuando ya nuestras cifras de albúmina ya son muy altas, ya están por arriba de 300, ya se hacen frecuentes, ya empieza a dar otro tipo de síntomas, el paciente ya empieza a hipertensarse, el paciente ya empieza a edematizarse, y finalmente la etapa 5, que es el paciente que ya tiene muchos datos de uremia y que por tanto ya requiere tratamiento sustitutivo. Entonces hablábamos de que el estadio 1 es la etapa de hiperfiltración. Lo que vamos a encontrar es un aumento del tamaño renal. Los glomérulos están hipertrofiados. El glomérulo va a estar grandote, está filtrando mucho. Entonces, esas cifras de hiperfiltración no son buenas. No quiere decir que el riñón funcione mucho, que esté funcionando de más, sino que estamos forzando nuestra función glomerular, que eventualmente se va a debilitar y se va a cansar esto, ¿no? Ok. En la diabetes tipo 2 es muy difícil identificar esto, porque pues normalmente nosotros no sabemos cuándo empieza la diabetes tipo 2. Sabemos que la mayor parte de los diabéticos tipo 2 se diagnostican por alguna casualidad, no tanto porque vayan intencionadamente a esto. Pero sabemos que este periodo de hiperfiltración puede durar hasta 10 años. Bueno, después viene el estadio 2. Cuando hablamos del estadio 2, ya vamos a tener histológicamente expansión del mesangio. Sabemos que en el estadio 1 lo único que vamos a encontrar son glomérulos aumentados de tamaño. Ahora vamos a encontrar ya el glomérulo, vamos a encontrar expansión del mesangio, es decir, el mesangio ya está grandote, ya empieza a crecer la membrana basal, empieza a engrosarse, comienza a aparecer los cambios como la gota capsular. Clínicamente sigue siendo una etapa silente, con presencia de albuminuria transitoria cuando hay hiperglucemia o cuando hay un ejercicio persistente, intenso. Entonces, en esos casos, es el momento en el que nosotros podemos hablar de un estadio 2. El paciente a estas alturas no siente nada. El estadio 3, bueno, ya aquí ya comienza a aumentar la presión arterial, empieza a disminuir la tasa de filtrado, siempre vamos a tener albúmina presente en la orina, ya aquí ya no varía con respecto a los cambios anteriores que hemos comentado anteriormente, pues sí podíamos de alguna forma hablar de que de pronto de que eventualmente iba a haber algunos cambios, algunas variaciones cuando cuando se mejora la glucemia. En estos casos ya no, en este estadio ya no, siempre va a haber albúmina persistente que puede ir variando, pero sigue estando persistente. Cuando hablamos de diabetes tipo 2, pues muchas veces no sabemos en qué estadio va a estar la nefropatía del paciente cuando nosotros lo diagnosticamos. Sabemos que va a estar en diferentes, puede estar en diferentes estadios. Que no hay nada claro, porque el problema de esto es que ya no sabemos cuándo inició. Algo muy importante es que ya en un estadio 3 generalmente ya hay daño a otros órganos. Entonces también podemos encontrar al mismo tiempo ya retinopatía. Son pacientes que tienen el historial de un mal control de su diabetes. Y el estadio 4 es cuando ya tenemos una proteinuria importante por arriba de 300 miligramos en 24 horas, que siempre está presente, que ya no varía, que ya no está cambiando,
que ya no aparece y desaparece, sino que ya es algo persistente. Entonces, ahí es cuando el paciente ya está hipertenso, ya tiene otras complicaciones, ya tiene retinopatía. Este estadio 4, desafortunadamente, estamos hablando ya de un punto sin retorno, ¿no? En este estadio, el paciente difícilmente vamos a poder modificar su evolución. Tenemos que tener muy en claro que este paciente eventualmente va a necesitar diálisis o un tratamiento sustitutivo. Ya no va a haber mucho que podamos hacer por él. Y ya el estadio 5, generalmente se dice que aparece alrededor de los 20-25 años de una diabetes mal controlada. Una vez que esto aparece, la sobrevida por medio es de alrededor de 5 años. Cuando hablamos de diabetes tipo 1, sabemos que tienen una buena posibilidad o existe la posibilidad de que mejore con un trasplante. Cuando hablamos de diabetes tipo 2, sabemos que la sobrevida a 20 años es más o menos lo mismo, pero tiene menos posibilidad de acceder a un trasplante porque tiene mucho más comorbilidades. En este cuadro resumimos las etapas de la nefropatía diabética. Son 5. Lo más importante es que nosotros tenemos que tomar en cuenta que de la 3 hacia acá es potencialmente reversible. A partir de la 4 ya tenemos lesión endotelial, ya hay esclerosis nodular, ya empieza a haber datos de enfermedad renal. La 4 puede ser 4 temprana, intermedia o tardía. La presión arterial ya está elevada a este nivel. Estamos hablando de un paciente que lleva alrededor de 20 años de diabetes. Y en este punto sabemos que difícilmente vamos a evitarle ya la diálisis. Podemos retrasarlo, pero eventualmente va a terminar en diálisis peritoneal porque ya sus condiciones ya son malas. Bueno. Aquí, esta es una clasificación. Si nosotros vemos este es Mogensen, es la clasificación clásica, y KDIGO sacó una nueva clasificación, que más que nada es una clasificación pronóstica. ¿Vale? Los colores muestran un riesgo relativo con respecto a 5 sucesos. 1, riesgo de muerte cardiovascular, falla renal, que requiera trasplante o diálisis, falla renal aguda y progresión de enfermedad renal. Son los riesgos que vamos a tener. Si el color verde, estamos hablando de bajo riesgo. Si es amarillo, es un riesgo moderado. Si es naranja, es alto. Y si es rojo, es muy alto. ¿Esto a qué se traduce? Pues aquí lo que vamos a tener, lo que hemos comentado, necesitamos medir 2 puntos. Albúmina de 24 horas y tasa de filtrado glomerular, depuración de creatinina. Entonces, si mi depuración de creatinina está por arriba de 90 y no tengo proteínas en la orina, mi riesgo es bajo. Si mi depuración está entre 60 y 90, pero no tengo proteínas, mi riesgo sigue siendo bajo. Entonces, esto equivaldría más o menos a un estadio 1. Pero si aun y cuando yo tenga un filtrado normal, yo esté hiperfiltrando, si tengo proteinuria, a mayor proteinuria aumenta mi riesgo. Aun cuando yo tuviera 100 de depuración de creatinina, pero si tengo más de 300 miligramos de proteínas en 24 horas, estamos hablando de un riesgo moderado de que yo vaya a requerir, de que yo pueda tener cualquiera de estos 5 desenlaces. Nosotros recordamos, aquí están los 5 desenlaces. Mi riesgo de morirme, de infartarme, de requerir diálisis, de usar un fracaso renal agudo o de progresar, es alto. ¿Vale? Es moderado, perdón. Y así vamos acomodando, de acuerdo a esta tablita, identificando quién tiene más riesgo, ¿no? Obviamente riesgo muy alto, pues
Empieza a partir del momento que tenemos entre 45 y 60 con una proteinuria alta, y es un riesgo muy alto. Bueno, ahora lo que es muy importante es esto, ver que la evolución de la enfermedad renal tiende a ser muy lenta y que para que el paciente requiera diálisis, trasplante o cualquiera de estas situaciones, estamos hablando de un paciente que debe haber tenido por lo menos de 20 a 25 años de enfermedad por diabetes. ¿Sí? La nefropatía diabética no se da de un día para otro. Y pues desafortunadamente muchos tienden a victimizarse. Llegan a la diálisis y dicen, pero ¿por qué yo, si yo siempre me he portado bien, etcétera, etcétera? Estamos hablando de 20 a 25 años de mala dieta y de malos hábitos. Entonces sabemos que la enfermedad renal es consecuencia de las anomalías que ocurren en la matriz y en el túbulo intersticio. Que el aumento de la matriz extracelular se va a dar por la activación del fibroblasto, que va a inducir mayor cantidad de colágeno, fibronectina, sustancias de la matriz extracelular. Se incrementan las proteínas de la matriz extracelular, se incrementan los inhibidores de metaloproteinasas. La metaloproteinasa tendría que destruir esa matriz, pero más bien lo que ocurre es que aumentan los inhibidores de las metaloproteinasas y se incrementa la expresión del factor de crecimiento transformante beta. Esto es decir, este factor se activa ante un proceso inflamatorio. Entonces, ante el proceso inflamatorio, está dado por la disregulación metabólica, se aumenta lo que es la cantidad de factor de crecimiento transformante beta y eso induce la mayor producción de matriz extracelular. Obviamente eso va a generar interacciones físico-químicas anómalas que van a dificultar la degradación de la misma matriz extracelular y van a llegar proteínas que normalmente no están presentes aquí. Pues comienza esa expansión, comienza esa gota capsular, comienzan esos nódulos. Bueno, aquí más que nada, si ven, aquí no se gasta complemento porque no hay no es el leucocito, no es el linfocito el que está implicado aquí, no es un proceso inflamatorio como cuando montamos una respuesta autoinmune o una respuesta ante un proceso infeccioso, sino aquí es el depósito de material extraño que va a inducir la proliferación, de la matriz extracelular. Bueno, entonces el diagnóstico de nefropatía diabética se va a hacer en un paciente con diabetes que tenga proteinuria, hipertensión, algunas veces síndrome nefrótico y una disminución progresiva de la tasa de filtrado. Algo muy importante que nosotros debemos recordar es que existe un paralelismo muy significativo entre la tasa existe un paralelismo entre la retinopatía diabética y la nefropatía diabética. ¿Esto a qué va? A que normalmente vienen juntas. El paciente que tiene nefropatía diabética, si le revisamos el fondo de ojo, tiene retinopatía, y el paciente que llega por retinopatía al oftalmólogo, hay que revisarle el riñón, porque generalmente vienen juntas. Son patologías que generalmente vienen de la mano. Sabemos que el daño es muy parecido, es daño a la microvasculatura, es daño al endotelio. Entonces, por eso es que las vamos a ver casi paralelas. Bueno, algo muy importante, ya que sabemos que tenemos al paciente nefrópata, es que nosotros tenemos que evaluar la velocidad de progresión. Tenemos que saber cuando se trata de enfermedad renal crónica o si tenemos una falla aguda o es una falla aguda sobre una enfermedad crónica.
ya que tenemos la nefropatía, también es importante hacer una exclusión de que no pueda tener otra nefropatía diferente a la diabética. Y ya que corroboramos esto, es importante estudiar las complicaciones micro y macrovasculares. En cuanto a la progresión, es un poquito difícil identificar cómo va la progresión. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, nosotros estamos acostumbrados, o bueno, por costumbre, sabemos que el marcador más utilizado para cuando queremos hablar de enfermedad renal es la creatinina. Entonces, si nosotros solamente nos basamos en creatinina, vamos a infravalorar mi progresión. Puede que tengamos un paciente con una enfermedad que está relativamente avanzada, pero aún mi creatinina no se eleva. La creatinina se va a elevar a partir del estadio 4. Entonces, es muy importante que no nos basemos solamente en la depuración de creatinina, aparte de que sabemos que la depuración de creatinina tiene una serie de problemas. Ya lo habíamos comentado, ¿no? La creatinina depende de la masa muscular. La creatinina, si quiero hacer una depuración de 24 horas, tengo que confiar que estuvo bien tomada. La depuración de creatinina se tiene que hacer sin fármacos, sin procesos infecciosos. Entonces, si en ese momento la paciente tiene una infección urinaria, no es el mejor momento para tomar esto. Algo que es muy importante, ya les había comentado. Les comenté que necesitamos por lo menos una vez al año valorar la proteinuria y la depuración de creatinina. Sin embargo, esto se tiene que dar en el contexto de un paciente, en su contexto basal, que en ese momento no tenga fiebre, que en ese momento no tenga un proceso infeccioso, que no esté tomando diuréticos. Ahí es el momento para tomarlo, si no va a haber errores. Bueno. Entonces, nosotros vamos, para estimar la progresión, no vamos a usar la creatinina, vamos a utilizar generalmente un examen general de orina y una cuantificación de albúmina en orina de 24 horas, más una depuración de creatinina. Ya teniendo esos dos valores, podemos utilizar nuestra tablita que vimos acá, nuestros dedos de Cadigo del 2012, para establecer el riesgo. Bueno. Sabemos que estos pacientes van a tener una enfermedad renal que va a ser progresiva y que, por ejemplo, un paciente en un estadio 3 por alguna razón se deshidrata, le da una diarrea terrible y tiene una enfermedad, una falla renal aguda. Estas posibilidades de que exista una falla renal aguda sobre una enfermedad renal crónica son muy posibles. Puede ser que el paciente a lo mejor es diabético de reciente control y ha estado muy bien controlado. El reciente diagnóstico ya ha estado muy bien controlado, tal vez de verdad no tiene todavía enfermedad renal crónica, pero hace una falla renal aguda. Entonces, siempre es muy importante que nosotros podamos hacer esta distinción cuando tenemos un paciente. Para hacer esa diferenciación, pues podemos tomar una exploración general, pedirle hemoglobina glucosilada. Otra alternativa que podemos utilizar es el examen general, el ultrasonido renal. Y si nosotros recordamos el ultrasonido renal, pues habitualmente una enfermedad crónica tiende a tener ciertos cambios, pérdida de la relación corteza-médula, disminución de diámetros. Sabemos también de las nefrotoxicidades por fármacos, entonces ante esta duda de que, no, pues es que el paciente la última vez que lo vi estaba muy bien y ahorita de pronto se me cayó mucho la tasa de filtrado, tenemos que identificar, no es que vaya para diálisis, tal vez le dio algún proceso de deshidratación o está tomando un nefrotóxico. Aquí es muy importante en el diabético tener cuidado con no sobremedicar AINES, el aminoglucósido en la medida de lo posible evitarlo lo más posible. El diurético distal o el IECA, habrá que cuidar ciertos detalles. Una vez después de un estadio 4 avanzado, normalmente el IECA ya no se utiliza. Y pues aunque la mayoría de las pacientes o de las nefropatías en nuestro medio son nefropatías diabéticas, existe la posibilidad
Y habrá que buscar bien, identificar bien al paciente, ese paciente que tiene la posibilidad de no ser diabético, o que su nefropatía no sea por diabetes. Entonces, en esos casos en los que podemos considerar estas posibilidades, pues primero que nada, aquellos que tienen menos de 10 años de diagnóstico. Aquellos que tienen muy poquito tiempo de diagnóstico de diabetes y ya están en falla en enfermedad renal crónica, pues habría que dudarlo. O aquellos que ya tienen más de 30 años. O sea, habitualmente el promedio es unos 25 años para generar la diabetes, la nefropatía diabética. O sea, algunos ya tienen demasiado tiempo de diabetes. Habría que tomar esa posibilidad. 2, cuando no tienen otro daño por diabetes. ¿No? Ese es un punto que también nos tiene que hacer un poco de ruido. Si yo tengo un paciente que no más tiene daño renal y no tiene retinopatía, no tiene neuropatía, no tiene otro daño por diabetes, probablemente mi nefropatía no es diabética. Otra que por ultrasonido yo tenga un riñón grandote y uno chiquito, eso probablemente sea más isquémico, sea un lito, sea congénito. Una tasa de filtrado que empieza a disminuir en forma abrupta, sabemos que la nefropatía diabética dura 25 años en llegar acá. Entonces, algo que está disminuyendo en una forma muy rápida, pues también probablemente no se trate de una nefropatía diabética. Son puntos que nosotros tenemos que considerar o posibilidades que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, ahora, aquellos casos en los que yo les doy un YECA y aumenta rápidamente el nivel de creatinina, probablemente tampoco sea por ahí. Y aquellos que tienen algunos otros cambios inmunológicos. Ya habíamos comentado, la nefropatía diabética es por activación del factor de crecimiento transformante beta. Básicamente es una expansión del tejido de la matriz extracelular sin compromiso inflamatorio. Entonces, si de pronto mis inmunoglobulinas están muy altas, mis niveles de complemento están muy bajos, empiezo a encontrar anticuerpos, me sale púrpura, tiene otros detalles que me hagan pensar en un proceso inmunológico, pues ahí probablemente no sea nefropatía diabética. Bueno, ahora sí, ya como en la mayoría de los casos ya determinamos que sí es una nefropatía diabética, y ahora tenemos que ver qué vamos a hacer. Independientemente de tratar la nefropatía, un punto muy importante es que nosotros de entrada tenemos que determinar o identificar daño a otros órganos. Y lo que habíamos comentado, el paralelismo que existe entre la nefropatía diabética y la retinopatía diabética. Entonces, es muy importante que cuando tengamos una, busquemos la otra. Si tengo un paciente con retinopatía, habría que evaluar el riñón. Si tengo un paciente con nefropatía, hay que evaluar la retina y darle tratamiento, porque pues desafortunadamente luego no hacemos ni una ni otra cosa, y aquí llegamos a que el paciente termina con amaurosis y con diálisis. Otro punto que es importante que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta con estos pacientes es que el riesgo de que se infarten es 7 veces más que la población general. Que aparte de todo van a tener datos de hipertrofia ventricular, puede haber disfunción diastólica. Esto es muy importante porque una vez que yo inicie el tratamiento sustitutivo, esto puede ser una contraindicación para que yo pueda hacer una adecuada hemodiálisis, ¿no? Si es un paciente que tiene una FeB baja, que tiene una hipertrofia ventricular, que tiene ya un dato de insuficiencia cardíaca, probablemente no sea el mejor paciente para hemodiálisis. Por eso me interesa
Sabemos que aparte de todo es muy frecuente la enfermedad cardíaca. Entonces, a este paciente que ya sé que es nefrópata, aparte de mandarle a revisar los ojos, también le tengo que hacer un ecocardiograma, un electrocardiograma con relativa frecuencia para determinar otra complicación. Y a nivel vascular periférico hay que revisarles los piecitos. Sabemos que el riesgo de amputación es muy alto. Bueno. Ahora, algo que también altera mucho la calidad de vida de estos pacientes son las neuropatías. Entonces, ya teniendo a este paciente con enfermedad renal, es importante identificar que es muy probable que se asocie a una neuropatía. Y aquí, pues, lo que nos va a hablar de eso es la pérdida de la sensación del dolor o diferencia de temperaturas, el dolor nocturno, lacerante que no los deja dormir, y el síndrome de piernas inquietas, que el paciente te dice que no puedo dejar las piernas sin mover porque me duelen, porque me incomoda. La atrofia de las extremidades. Entonces, para esto, pues se recomienda hacer electromiografías para que de alguna forma nosotros tengamos una idea de cómo se encuentran nuestros, la calidad de nuestros vasos, de nuestros nervios. Otra cosa muy importante es que estos pacientes tienden a tener neuropatías autonómicas, pérdidas del ritmo, de lo que pues es taquicardia refleja, paciente en reposo empieza con taquicardia, ortostatismo, lo para, se desmaya, alteraciones digestivas, gastroparesia, paciente siempre come poco, se estriñe, cuando se deja de quita el estreñimiento tiene episodios de diarrea, vejiga neurogénica, de pronto deja de orinar, en el varón la insuficiencia, la disfunción eréctil, el pie diabético, son cosas que además de que ya identificamos la nefropatía hay que buscarle. Bueno, yo creo que por el día de hoy nos quedamos hasta acá. ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna duda? No, doctor. No, doctor, es todo bien. ¿No hay otra duda? ¿No hay otra cosa que comentar? Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.